capítulo 4, versículo 7. Cuando usted lo tenga, me responde con un amén. Amén. Lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo repito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dale la mano a alguien y dile el tema: ya no soy esclavo. Ese es el tema: ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo. Príncipe de paz, Dios de gloria, Dios de majestad, Dios de poder, vengo delante de tu presencia. Te agradezco esta oportunidad que me concede de predicar tu palabra, suplicándote que tu palabra corra y sea glorificado en los corazones. Tu palabra que es viva y es eficaz y más cortante que espada doble filo. Te pido que penetre lo profundo de los corazones, salva, exhorta, corrige, fortalece por medio de tu palabra. Háblanos, Dios mío, queremos escuchar tu voz. Te pedimos, Padre, que tú nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo se siga moviendo, Padre, mientras predicamos. Haya espíritu de alabanza y de adoración. Yo ato y reprendo lo que quiere impedir que con libertad esta palabra sea predicada. Aquello, Dios mío, que quiere estorbar, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toma tú el control de mi mente, de mi corazón y de mis labios, Dios mío, y me encargaré de darte la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mira si puede alabar al Señor antes de sentarse ahí. A su nombre. Te puedes sentar con el Señor. Amén. Ya no soy esclavo. Ese es el tema que el Señor, amén, me dio para este día. En Estados Unidos, la esclavitud fue abolida por la proclamación de la emancipación del año 1862, promulgada por el presidente Abraham Lincoln. El documento oficial promulgaba la condenación de la esclavitud humana. Abraham Lincoln, al comprender que la esclavitud se oponía totalmente a la dignidad humana, oficialmente la abolió de los Estados Unidos en ese día. Trágicamente, poco cambió en la vida de esta nación, pese a que oficialmente los esclavos fueron declarados libres. Aún la guerra civil que continuaba, amén, continuaba todavía. Los dueños de las plantaciones nunca informaron a los esclavos. La vasta mayoría de los esclavos no podían leer, de modo que no tenían idea de lo que comunicaban los medios. No había medios masivos en aquel tiempo como los hay ahora. No había medios masivos de comunicación en aquel entonces que anunciaran esa clase de declaración presidencial como el tiempo presente. Ahora, cuando el presidente habla, en todos los medios lo anuncian, pero en aquel entonces, en el 1862, no había este tipo de comunicación. Y así fue que durante largo tiempo la esclavitud continuó, aunque oficialmente había llegado a su fin. La guerra terminó en 1865. Amén. ¿Sabe cuándo se declaró, cuando se declaró oficialmente cuándo fue que se declaró oficialmente la declaración de Lincoln? ¿Cuándo fue que la gente empezó a escuchar sobre lo que él había declarado? El pueblo, cuando escuchó esto, comenzó a abandonar sus vidas esclavizadas y dirigirse hacia la libertad. La declaración había sido hecha desde 1862, pero no fue hasta 1865 que la gente entonces, después de 3 años, comenzaron a abandonar la esclavitud y a dirigirse hacia la libertad. El 18 de diciembre de 1865, más de 3 años después que Lincoln comunicara su proclama, Lincoln llevaba meses de muerto. Después la gente se comenzó a dirigir hacia la libertad, amén, después de meses que él había muerto. Ya Lincoln estaba muerto, amén, y entonces después de haber declarado 3 años después luego que él haber muerto, entonces la gente se mueve hacia lo que es la libertad.
la noticia se comenzó a extender rápidamente en diferentes partes, pero muchos no creían la noticia de que eran libres. Muchos de los esclavos no creían que eran libres y continuaban viviendo como esclavos. Esas personas oficialmente emancipadas, pensando que estaban condenadas a seguir viviendo en esclavitud, siguieron viviendo en esclavitud pese a que habían sido declaradas libres, hombres y mujeres, desde otoño de 1862. A pesar de que un hombre había declarado oficialmente que los esclavos eran libres, muchos de los esclavos optaron por seguir siendo esclavos. Durante 3 años, amén, fueron esclavos, y no fue hasta después de la muerte de Abraham Lincoln, meses después, que los esclavos deciden ser libres. Muchos se quedaron como esclavos porque no sabían leer. Otros se quedaron como esclavos porque sus amos no le informaron acerca de esta noticia, porque querían mantenerlos esclavos. Y otros se quedaron esclavos porque simplemente se acostumbraron a ser esclavos. Ahora, ¿quién fue este hombre que emancipó, o por decirlo así, que libertó a los esclavos? Fue Abraham Lincoln. Pero hoy yo no vengo a hablarte, amén, de una esclavitud física, ni vengo a hablarte de Abraham Lincoln. Yo vengo a hablarte del más grande emancipador, libertador que pueda haber, que se llama Jesucristo. El hombre, desde que Adán y Eva pecaron, amén, ha sido esclavo del pecado. El hombre, nosotros ya nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y desde que Adán y Eva pecaron, el hombre se convirtió en esclavo del pecado. Porque cuando tú te sometes a alguien para obedecerlo, te conviertes en esclavo de aquel que obedece. El hombre desde aquel entonces ya nacía con la naturaleza pecaminosa. Y el hombre, amén, era esclavo del pecado y de su concupiscencia y de sus pasiones. También el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había levantado, se hizo esclavo, pero este pueblo se hizo esclavo de la ley, pensando que la ley los podía sacar de la esclavitud. Y la ley, a ellos ofrecer los sacrificios, la ley más bien lo que hacía, y los sacrificios lo que hacían era que tapaban o cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Quiere decir que ellos continuaban esclavos de, amén, de la ley, pero continuaban esclavos del pecado porque necesitaban un emancipador, alguien que lo liberara de la esclavitud del pecado. Me estoy con calma por ahí. La ley no podía librar al hombre de la esclavitud del pecado. La ley podía tapar el pecado, pero no podía libertar al hombre del pecado. Por eso continuamente era necesario que el sacerdote entrara al lugar santísimo a ofrecer sacrificio, no solamente por el pueblo, sino también por él mismo. El sacerdote ni la ley eran capaces de quitar la esclavitud del hombre, pero vendría uno que sería capaz de libertar al hombre de la esclavitud. Levante su mano y déle gloria al Señor. Amén. Los sacrificios y la ley y el vivir la ley, lo único que hacía era, amén, lo que hacía era tapar, pero no quitaba. Lo que quiere decir que la ley ni los ritos tenían la capacidad para libertar al hombre de la esclavitud. Pero cuando vemos la Biblia desde el libro de Génesis, Dios había declarado una palabra. Desde el principio Dios proclamó, ¿se acuerdan? Abraham Lincoln había proclamado que los, amén, esclavos serían libres o eran libres. Y Dios desde Génesis declaró una palabra y Él dijo que de la simiente de la mujer nacería uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente. O sea, desde el principio Dios proclamó que el hombre no siempre estaría en esclavitud. Dios declaró, aleluya, y estableció un plan en el cual Él enviaría al libertador, al cual quitaría al hombre la esclavitud de su vida. A su nombre, gloria. Entonces, Dios estableció esto. Y desde el principio Dios, amén, lo dijo.
porque Dios no quiere que el hombre viva en esclavitud. Amén. Dios siempre ha querido que el hombre, amén, el hombre siempre viva en libertad. Dios dio una palabra, una declaración en el libro de Génesis de un plan que Él ya había establecido desde un principio. Amén. Mas sin embargo el hombre, gloria al Señor, parece que no comprendió la palabra que Dios habló y siguió viviendo, amén, bajo la esclavitud del pecado. Pero llegaría el tiempo donde vendría el emancipador, donde vendría el libertador. Porque los esclavos fueron esclavos hasta que Abraham Lincoln fue presidente. Amén. Y los esclavos serían esclavos hasta que Cristo hiciera entrada en este mundo. Amén. Los esclavos fueron esclavos hasta que llegó el emancipador. Y el hombre sería esclavo hasta que Cristo llegara a este mundo. Con la muerte y la resurrección de Cristo fue abolida la esclavitud. Cuando Cristo viene a este mundo y muere por los pecados del hombre, aquella esclavitud en la cual el hombre vivía, el hombre ahora tiene la opción, amén, de vivir en esclavitud o de ser libre, porque ya había venido uno que venía a abolir la esclavitud. Porque con la muerte de Cristo se iban a romper muchas cosas. El hombre estaba atado a la ley, estaba atado a los ritos. Pero la Biblia dice que cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, al él expirar, el velo del templo se rasgó en dos. Gloria al Señor. Y aquello que impedía que el hombre tuviera acceso a la presencia de Dios, ahora fue quitado, porque el hombre no sería más esclavo, sino que Cristo vino a darle libertad. A su nombre, gloria. Ya está ahí con calma, cuando yo hablo de Cristo me emociono. Y hay gente que nada más llora y grita cuando le hablan de pruebas, de lucha, de batalla, de circunstancias. Pero más grande que todo eso es el que nos libra de todas esas cosas. Y el otro día Dios me dio cuenta a mí, porque un varón me habló a través del Señor y me dijo: te quiero predicando el Evangelio y habla de Cristo, que tú vas a ver lo que hago cuando hablas de él. Por ahí vamos entonces. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo? El Señor quitó aquel obstáculo que impedía que el hombre pudiera acercarse a Dios, porque lo que impide al hombre acercarse a Dios es el pecado. La esclavitud del pecado impedía que el hombre pudiera acercarse a Dios, pero el emancipador, el libertador Cristo vino a romper con eso. Él vino a darle acceso al hombre de tal manera que el hombre no necesitaría la intervención de un sacerdote para que entrara al lugar santísimo, sino para que el hombre mismo tuviera acceso a la presencia del Señor. Ahora, el Señor vino a romper con todos esos esquemas. Ya Dios no quería que el hombre siguiera siendo esclavo, y cuando Cristo muere y resucita, allí se abolió la esclavitud. Amén. El hombre ahora tiene la opción de ser esclavo o de ser libre. La Biblia dice entonces que el Señor Jesucristo, cuando Él muere y resucita, en Efesios 4, 8 al 10 dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Aquello que cautivaba al hombre, Cristo con su muerte y resurrección lo cautivó. Quiere decir que Él se llevó la esclavitud, que lo que esclavizaba al hombre ahora no le esclavizaría más, porque Cristo llevó cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir? Que Él apresó la esclavitud. Él puso, aleluya, Él apresó, aleluya, la esclavitud en el hombre. Él apresó la cautividad para que el hombre ahora fuera libre. ¿Qué Él hizo cuando Él muere? Aquello que ataba al hombre y lo hacía esclavo, la Biblia dice que Él lleva cautiva la cautividad, y después dice que da dones a los hombres. El hombre no podía recibir de parte de Dios por causa de la esclavitud, porque la esclavitud le impedía, amén, participar de los beneficios. Porque cuando una persona es esclava no tiene los beneficios que tiene el libre. Pero ahora, cuando Cristo lleva cautiva la cautividad, aleluya, el hombre puede disfrutar de los regalos de Dios, y Dios le da dones a los hombres.
Aleluya. ¿Y quiénes son los que disfrutan de los dones? Aquellos que no viven como esclavos, aquellos que son libres. Amén. Eso dice la Biblia que Él lleva cautiva la cautividad y da dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo que descendió llevó cautiva la cautividad, descendió a lo profundo, pero después, aleluya, ascendió a lo más alto. Aleluya, porque, aleluya, ese fue el que se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está abajo en la tierra, arriba en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese el nombre del Señor para gloria de Dios Padre. Soy el mismo que cautivó la cautividad. Fue el que descendió a lo profundo y tomó las llaves de la muerte, descendió allá y dijo: esto se termina aquí. He venido a sacar al hombre de la esclavitud y a darle vida y vida en abundancia. Ay, santo Jesús. El hombre tiene la opción, pero el Señor Jesucristo, mire hermano, ningún sacerdote, ningún hombre tenía la capacidad o el poder para sacar al hombre de la esclavitud. No lo tenía. Pero Cristo tenía la capacidad, aleluya, no tan solamente de sacar al hombre de la esclavitud, sino que luego de ser libre también darle dones. ¿Por qué? Porque Él está por encima de todo. La Biblia dice que ahora Jesucristo acaba con la esclavitud. La decisión está en el hombre: o soy esclavo o soy libre. La Biblia dice también en Isaías 61:1 que el Espíritu de Jehová, hablando del Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Hablando de Jesucristo, dice la Biblia, y yo leo aquí porque yo no busco los versículos, yo los apunto aquí. Eso es que leo de aquí. Amén. Para tratar de ser organizado, por eso yo hago un bosqueo para llevar un vuelto. Para no predicar por aquí, por allá, por allá. No venga a ver, tiene un sancocho ahí, tenía entendido lo que predicó el predicador. Amén. La Biblia dice, hablando de Jesucristo, que Dios lo había ungido. Pero ¿para qué fue ungido el Señor con el Espíritu? Lo ungió y lo envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a darle a los presos apertura de cárcel. Solo que la Biblia está diciendo es que Él ungió a Jesucristo para que llevara libertad a aquellos que estaban cautivos. Y qué lindo, porque a los que ahora reciben libertad también pueden llevarle libertad a los que están atados en el mundo. Él vino a traer esta buena noticia y vino a dejarle saber a los que estaban presos que ya no tenían que ser presos, que podían ser libres por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué triste cuando el hombre opta por seguir esclavo. ¿Amén? Cristo vino a redimirnos. Él es el emancipador, Él es el redentor. Y una persona que redimía en el tiempo antiguo, cuando una persona perdía sus propiedades, lo perdía todo, hasta nivel que llegaba a convertirse en esclavo. Amén. La única manera de que aquella persona pudiera recuperar todo lo que perdió y pudiera recuperar su libertad era cuando venía un redentor. ¿Y quién era un redentor? Un redentor era una persona que redimía o que libraba. Amén. El redentor tenía que ser un familiar cercano. Y este familiar cercano tenía que ser una persona pudiente de dinero. El familiar tomaba la decisión de decir: yo quiero redimir a mi familiar. ¿Qué tenía que hacer él? Tenía que pagar el precio para que su familiar pudiera recuperar todo lo que perdió y pudiera recuperar la libertad. Y se hacía un acuerdo. En el tiempo antiguo se quitaban el zapato y así hacían el acuerdo. Se hacía un acuerdo y en aquel acuerdo él pagaba el precio
y redimía a aquella persona, y aquella persona quedaba libre de toda culpa y quedaba libre de todo y recuperaba lo que había perdido. Cristo como nuestro Redentor. Amén, porque usted sabe que Cristo también es nuestro hermano mayor. Como pariente cercano, vino a este mundo y se hizo hombre. Y vino a hacer el trabajo de redentor, porque no se halló alguien capaz de poder redimir al hombre y de pagar el precio, porque no era cualquier precio. La única forma que el hombre podía ser libre de la esclavitud era a través de la sangre preciosa de Cristo. No había ningún otro, y Cristo hace el papel de redentor. Era el único con la capacidad de poder redimir al hombre. Cristo viene, y cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él pagó nuestra redención con sangre preciosa. Amén. Y ahora todo lo que el hombre perdió en un principio, Dios vuelve a devolverse al hombre. Pero algo más importante que Dios le devolvió al hombre fue la libertad. Amén. Y Dios, amén, en aquel momento se selló aquel pacto. En aquel momento Cristo, amén, nos redimió en Colosenses, amén, en Colosenses 2, 14 y 15. Dice que Él anuló el acta de decreto que había en contra de nosotros, que nos era contraria, tomándola, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquella acta de decreto era la que nos tenía esclavos. Pero Él la tomó y Él dijo: dame eso acá porque yo vine a redimirlo. Y tomó el acta de decreto y la quitó de en medio. Eso quiere decir que aquella acta de decreto, amén, hacía intervención para que el hombre pudiera acercarse a Dios. Pero ahora Él tomó el acta de decreto, la sacó de en medio, la tomó y la clavó en la cruz. Y allí triunfó públicamente sobre principados, sobre potestades, y los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Redentor, lo hizo Cristo, lo hizo, aleluya, gloria a Dios, lo hizo el que los compró, aleluya. Esa acta de decreto dice: tú no eres culpable, tú no eres esclavo, tú no eres libre, tú tienes la oportunidad para salir de la esclavitud del pecado, porque Cristo sacó el acta de decreto y la clavó en la cruz. Siento la presencia de Dios. No tratando de ir con calma, ¿verdad? Él tomó esa acta de decreto que había contraria, dice que no era contraria. Quiere decir que no nos convenía lo que decía esa acta de decreto. Aleluya. Y Él dijo: dámela acá, que yo voy a hacer, que voy a borrar lo que está ahí escrito. Yo voy a hacer que lo que ellos hicieron, yo lo voy a pagar. Lo que ellos hicieron, yo lo voy a borrar. Lo que ellos hicieron, yo lo voy a limpiar. Y Él la sacó del medio y la clavó en la cruz del Calvario. Y esa acta de decreto que decía que tú eres esclavo, se quedó en la cruz del Calvario. Ya tú no eres esclavo, tú eres libre por la sangre de Cristo. Luis Sacata, y siento la presencia de Dios. Aleluya. Cristo tomó el acta de decreto. Cristo abolió aquella acta, abolió la esclavitud, y allí fue avergonzado aquel que tenía esclavo al hombre. Fue avergonzado en aquel lugar. El que tenía esclavizado al hombre, que era Satanás, dice la Biblia que Dios lo avergonzó públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Aquel que esclavizaba al hombre ya no tenía potestad, amén, sobre el hombre, solamente si el hombre le daba la potestad de tener. Porque el hombre iba a tener la decisión o la opción de ser esclavo o de ser libre. Cristo anuló el acta de decreto que había en contra de nosotros. Y ahora el hombre, amén, tiene la oportunidad de ser libre del pecado. Entonces, una de las cosas que Dios quiere desde que Cristo hizo, amén, esta intervención en la cruz del Calvario, una de las cosas que Dios quiere es que el hombre disfrute de la libertad. ¿Usted quiere saber cuán valiosa es la libertad? Pregúntale a un preso. Ahora por usted no es nada porque usted está libre. Pero usted quiere saber cuán valiosa es la libertad, caiga en la cárcel. Y usted va a saber cuán valioso es.
Y hay gente que no ha entendido el valor de la libertad que Dios nos ha dado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no aprecian lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mira, hermano, el que usted está aquí sentado ahora, usted debe darle gloria a Dios. Ciertamente, hermano, a veces uno viene a dormir al templo. Ay, esa cosa de la peña. A veces uno viene a dormir, a hablar con el teléfono en el templo, pero hay gente que está atada que quisiera tener la libertad que tú tienes ahora. Y a veces no consideramos, no apreciamos la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Dios siempre ha querido que el hombre disfrute de libertad. Y al hombre aceptar al Redentor, aceptar a Cristo, el hombre disfrutaría, amén, de esa redención y de esa libertad. El hombre no tenía que seguir viviendo en pecado ni como esclavo. El hombre podía disfrutar de la libertad. Y el Señor, una de las cosas que iba a hacer luego que Cristo muere y resucita, y aquellos que le acepten, ahora, aleluya, la libertad, algo que el hombre disfrutaría, porque vendría uno que viviría y habitaría dentro del corazón del hombre. Y ese alguien, que es una persona, es el Espíritu Santo de Dios. Son todos aquellos que reciben a Cristo como su libertador, reciben al Espíritu, aleluya, de libertad dentro de su vida. Y es por eso que cuando tú eres libre, aleluya, y sientes las caricias y el fuego del Espíritu de Dios, tú comienzas a danzar y a hablar lengua, y la alegría viene a ti, gozo, y comienzas a levantar tus manos hacia arriba, porque dentro de ti hay algo que ha sido depositado, que te ha dado libertad, y es ese fuego del Espíritu Santo de Dios, en la presencia del Señor que habita dentro de ti ahora. Y gracias a esa presencia tú disfrutas libertad. Aleluya. Por eso tú puedes alabar a Dios donde quiera que estés. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu habita dentro de ti. Ahorita yo veía el ambiente y yo decía, qué lindo. ¿Sabes por qué? Porque cuando el fuego está dentro de ti, tú tienes libertad. Cuando el fuego está dentro de ti, tú puedes alabar a Dios. Cuando el fuego está dentro de ti, tú sientes esa caricia del Espíritu Santo en tu interior, y sientes esa libertad que antes no sentías. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Eso lo hace el fuego de Dios. Por eso usted tiembla, aleluya, cuando siente esa libertad. Por eso usted tiembla cuando siente, gloria al Señor, ese espíritu y ese fuego. Y por eso usted llora, porque usted está disfrutando de algo que antes usted no disfrutaba. Hay gente que antes no lloraban ni cortando cebolla, gloria al Señor, pero ahora, al sentir la presencia del Señor, ahora siente el deseo de llorar, ahora siente el deseo de correr, deseo de brincar. Eso pasa cuando tú disfrutas de la libertad. Si tú no estás disfrutando de esa libertad, hay un problema, porque el que ha aceptado a Cristo tiene que disfrutar, experimentar libertad y fuego del Espíritu Santo en su interior. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Eso quiere decir que al tú disfrutar de esa libertad, tú disfrutas del Espíritu. Y si el Espíritu está en ti, entonces tiene que haber libertad. Entonces, Cristo lo que quería era que el hombre disfrutara de la libertad que Él estaba ofreciendo. Y aunque para los esclavos en Estados Unidos la emancipación de la esclavitud llegó en 1862 y se tardó 3 años, yo quiero decirles que, amén, hace más de 2000 años la declaración oficial, aleluya, de la libertad del hombre fue hecha en la cruz del Calvario. Y 2000 años después muchos hombres siguen viviendo como esclavos porque quieren, porque muchos no saben, porque muchos no entienden, pero el Señor, y otros porque simplemente quieren ser esclavos. Pero hace más de 2000 años fue declarado oficialmente la libertad del hombre aquí en la cruz del Calvario. Y han pasado más de 2000 años y ese Cristo sigue rompiendo cadenas, sigue libertando, sigue haciendo milagros, sigue bautizando en Espíritu Santo y fuego
Han pasado muchos años, pero continúa vigente lo que pasó hace más de 2000 años. Aleluya, lo que pasó en aquel lugar, aquello sigue de pie, aquello sigue vigente. Cristo sigue salvando, Cristo sigue libertando, Cristo, siento la presencia de Dios. Cristo sigue libertando. He dicho que Cristo sigue salvando. He dicho que Cristo sigue sanando. He dicho que Cristo sigue levantando. Lo que pasó hace 2000 años atrás continúa vigente. Oh, Dios mío, siento la presencia de Dios. Lo que pasó hace 2000 años atrás continúa de pie. Lo que pasa es que muchos no quieren salir de la esclavitud. Pero lo que pasó hace más de 2000 años atrás, aquello que se declaró en la cruz del Calvario, aleluya, todavía sigue trabajando. Porque yo sigo viendo alcohólicos siendo libres. Yo sigo viendo drogadictos saliendo de la droga. Yo sigo viendo enfermos siendo sanos. Aleluya, porque lo que pasó en la cruz del Calvario no ha caducado. Continúa de pie. Ay, alaba la gloria del Señor en esta hora. Aleluya. Eso es para que usted se emocione un poquito más. Aleluya, porque lo que Cristo hizo no fue cualquier cosa. Lo que Cristo hizo fue abolir la esclavitud. Y más de 2000 años después, la palabra sigue diciendo que el Cristo que hizo aquel sacrificio todavía no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y entonces, ¿por qué hay tanta gente viviendo en esclavitud cuando Cristo vino a dar libertad? Aquello que se estableció hace más de 2000 años todavía sigue. Voy a predicar ahora. Yo sé que estaba muy termino, pero voy a predicar. La Biblia dice, hablando en el libro de los Gálatas, esta iglesia en Galacia habían disfrutado de la libertad. Acuérdense que había un pueblo judío que había salido de la esclavitud de la ley y los ricos, y habían disfrutado de la libertad, porque una de las cosas que tenía el pueblo de Israel era que estaban bien atados y esclavizados a la ley, pensando que la ley podía salvarlos. Y Cristo no vino a abolir, amén, la ley. Él vino a cumplirla, pero Él vino a mostrar algo más que la ley. Porque la ley, amén, era sombra de lo que había de venir, pero Cristo no era la sombra, Cristo era la sustancia. Amén. No es lo mismo cuando tú ves la sombra de alguien que cuando tú ves a ese alguien. En la ley lo que hacía era que mostraba la sombra. Pero cuando Cristo llega al mundo, ahora no habría más sombra y el hombre no viviría más en oscuridad, sino que ahora se mostraría a Él que era más que la ley. Este pueblo por mucho tiempo vivía esclavo de la ley. Y Dios los liberta, amén, de la esclavitud de la ley. No es que la ley era mala, es que ellos pensaban que a través de la ley serían libres de la esclavitud. Amén. Muchos de este pueblo prácticamente, amén, con su actitud decían que la ley era más importante que el sacrificio de Cristo. Y ahí era donde radicaba el problema. Y el apóstol Pablo se encuentra con esta iglesia de Galacia una gran problemática. En una ocasión le dijo: estoy maravillado de que tan pronto os habéis apartado, que comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Porque también tenemos que entender que no era tan fácil sacarle la ley del corazón a esta gente. Y otra de las cosas que tenemos que entender es que había muchos maestros que se introducían para volver a llevarlos a la esclavitud de la ley. El apóstol Pablo, al ver el comportamiento y lo que estaba sucediendo allí, tiene que escribirle, amén, esta carta para exhortar a este pueblo y para aconsejarlo, ya que muchos estaban tratando de, después que habían disfrutado de la libertad, estaban tratando de volver a llevarlos a la esclavitud. Y por eso cuando usted lee el apóstol Pablo, el Señor comienza a decirle que ya ellos no eran esclavos. En el capítulo 4 dice: también digo, entre tanto, que el heredero del niño, cuando el heredero del niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
Me está diciendo, cuando una persona es niña, no es niño, y está bajo tutores, aunque es heredero, todavía sigue siendo niño porque no tiene la capacidad para manejar. Amén. Como no tiene la capacidad todavía, entonces sigue actuando como un niño. Amén. Y Dios está diciendo que así muchos actuamos cuando estaban bajo la ley. Actuaban como niños. Amén. Estaban bajo el cuidado de un esclavo, imagínense, bajo tutores. Pero la Biblia después dice que era hasta el tiempo señalado con el Padre. El Padre decía que se iba a acabar eso hasta que ya tuviera la capacidad para poder manejar la responsabilidad que le tocaba. Y el Padre señalaba el tiempo. En el tiempo antiguo, el Padre los dejaba bajo tutores, o los esclavos los cuidaban. Ese esclavo estaba a cargo de cuidarlo, de darle de comer. Era como un sirviente. Amén. Pero ese cuidado llegaba hasta que el Padre decía, se acabó el tiempo, ahora ya es bastante grande y maduro para entender y hacer las cosas. Y el Padre señalaba el tiempo y lo sacaba, amén, de ese cuidado. Dice la Biblia que así también nosotros éramos niños. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros éramos esclavos, éramos como ese niño que tenía que hacer lo que el esclavo le decía. Aquí el problema es que los esclavos éramos nosotros y nosotros hacíamos lo que el que nos dominaba nos decía. So dice la Biblia, ¿cuánto llevo ya? Si llevo, y me paso el tiempo, me dice, ¿qué? So dice la Biblia, amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, amén, a los que estando bajo la ley, a fin de recibir, que se recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora, la Biblia está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes ya no son esclavos de la ley. Cristo vino a libertarlos de eso. Y ahora Él le dio una libertad que la ley no le podía dar. Porque la ley no podía hacer muchas cosas por el hombre, pero ahora vendría Cristo que podía hacerlo todo por el hombre. Y el apóstol Pablo le dice a ellos, mira lo que le dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Le está diciendo, ustedes no son esclavos. Al parecer muchos se estaban comportando nuevamente como esclavos, aún después de haber conocido a Cristo. Y yo quiero decirle una cosa, y aquí es donde llegó el mensaje que quiero traer. Hay un peligro, porque hay muchas personas que aún después de venir a Cristo, que vienen a un templo, que levantan las manos y alaban, pero todavía son esclavos. Ahora no va a alabar mucho, ¿verdad? Gente que son esclavos del pasado. Vinieron a Cristo, Cristo los libertó, pero siguen siendo esclavos del pasado. ¿Por qué? Porque cada vez que tratan de caminar hay algo que los aguanta. ¿Y qué es? El pasado te tiene atado con cadenas después que viniste a Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, el pasado pasó. Porque Él hace nuevas todas las cosas, ¿verdad que sí? Pero hay gente que aún después de habiendo conocido la libertad, todavía continúan viviendo en esclavitud, esclavos del pasado, de lo que fueron y de lo que hicieron. Y aquí no importa lo que fuimos ni lo que hicimos, aquí importa lo que Cristo ha hecho. Así que no te hagas más esclavo de tu pasado, no te hagas más esclavo de lo que hiciste, porque ya Cristo lo borró. Tienes que dejar de ser esclavo del pasado. Aleluya. Porque hay gente que lo que hicieron no los deja caminar a lo que Dios quiere que sea. Lusana Caja. Aleluya. Hay gente que son esclavos del pasado y no pueden disfrutar de la libertad en el presente, porque siguen viviendo en lo que hicieron, porque siguen viviendo en lo que eran. Y ya es tiempo de que dejen de ser esclavos y diga: ya yo no soy esclavo. Siento la presencia de Dios.
Hay gente que tiene que dejar de ser esclavo de su pasado. Lo que yo era, yo lo fui, ya no lo soy. Yo era un alcohólico, un adicto a la cocaína. Yo era un problemático, pero ya yo no soy lo que yo era. Yo no puedo vivir esclavizado a mi pasado cuando en mi presente me han hecho libre. ¿Por qué vas a vivir esclavizado a un pasado que te marcó, a un pasado que te maltrató, cuando puedes vivir en libertad en el presente? Levante su mano y de gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay tantas personas que llegan a un templo, pastores, que se congregan, que levantan las manos y todavía están esclavos de su pasado. Todavía son esclavos de lo que eran. Y mientras no, aleluya, te liberes de tu pasado, seguirás siendo esclavo de él. Y exactamente eso es lo que el enemigo quiere, para que tú no disfrutes de las bendiciones que Dios tiene para ti. Él quiere tenerte como aquel niño que está al cuidado del esclavo, para que tú no puedas disfrutar de las bendiciones. Pero yo creo que ya eres bastante grandecito y maduro como para estar viviendo como esclavo, porque en vez de ser maestro todavía sigue siendo niño, cuando se supone que ya sea maestro. ¿Sabes por qué sigue siendo niño? Porque sigue esclavo del pasado. Hoy vas a soltar a la peña, ¿ok? Por eso, cuando tratas de levantarte y caminar y ir para la iglesia, después, la semana después, te retienes una semana, 2 semanas completas. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que tienes ánimo para caminar, como no te has liberado de tu pasado, viene nuevamente el pasado y dice: ¿para dónde tú vas? Y vuelve a darte. No, ya es tiempo de que te despojes del pasado. Ya es tiempo de que sueltes el pasado. Si te vas a acordar del pasado, no es para volver a él, aleluya, sino para que te acuerdes de donde Dios te sacó, no para que vivas en él. Si te vas a recordar del pasado, no es para detenerte y hacerte esclavo de él, sino para que te acuerdes de donde Dios te sacó y a donde Dios te ha puesto. No sigas siendo esclavo del pasado. Lo que tú hiciste ayer, ya pasó. Lo que yo no hice ayer, ya no lo hice. Y lo que hice ayer, ya lo hice. Entonces, ¿para qué yo voy a vivir en el ayer cuando puedo vivir en el hoy? Y no es el hoy, un hermano que yo conozco que se llama el hoy. En el hoy. Pero hay gente que prefieren vivir el hoy como si estuvieran viviendo en el ayer. Esclavizados al ayer, cuando pueden ser libres en el hoy, cuando pueden ser libres hoy, caminar con libertad. Pero tu pasado cada vez viene a recordarte lo que hiciste y te desanimas y dices: Señor, es que yo hice esto, yo era así, yo hice lo otro. Y exactamente eso quiere el enemigo, tirarte dardo, aleluya, para llevarte a tu pasado, para atarte a él, para que te hagas esclavo de tu pasado. Pero si tú viniste a Cristo, tú tienes que disfrutar de la libertad. Cristo tomó tus pecados y los echó a lo profundo de la mar, y tú no tienes que seguir viviendo así, porque Cristo te hizo libre. Hay gente que se congrega, que están aquí, porque yo no estoy hablando a los de Pakistán, yo estoy hablando a los de aquí están, que se congregan, que levantan las manos. Y algunos hasta a veces tienen cargos de liderazgo y son esclavos de su pasado todavía. Y tú no puedes hacer efectivo hasta que no te despojes del pasado. ¿Por qué? Porque el pasado en el presente te va a seguir haciéndote comportar como te comportabas en el pasado. Y eso es un problema. Eso es un gran problema. Porque cada vez que en el presente quieras, aleluya, caminar como libre, el enemigo tira el dardo con el pasado y después te empiezas a comportar nuevamente como te comportabas en el pasado. No te hagas esclavo del pasado. Lo que ya pasó, ya se terminó. Ya tú no eres, aleluya, lo que tú eras. Tú eres lo que Cristo hizo en ti. Muchos son esclavos de los pensamientos. Lo que piensan, eso es lo que hacen.
Porque antes de alguien realizar algo, primero ya lo realizó en la mente. Usted sabe que cuando una persona va a pintar, va a hacer un cuadro, antes de, amén, hacer el cuadro y pintarlo, ya lo hizo aquí. Y hay muchos que son esclavos del pensamiento. Todo lo que viene al hombre, todo lo que viene al hombre, el pensamiento del hombre, lo hacen y lo llevan a cabo. Y son esclavos del pensamiento. Amén. Y pensamos que lo que pensamos es lo que Dios piensa. Y muchas veces lo que nosotros pensamos está bien lejos de lo que Dios piensa. Pero nos dejamos llevar por nuestro pensamiento y nuestro impulso y nos dejamos, amén, y nos convertimos en esclavos de nuestro pensamiento. Y yo hago todo lo que me viene a la mente. Y lo que tú haces que te viene a la mente fue lo mismo que te tuvo en el pasado en las calles, aleluya, como estabas atado. ¿Por qué? Porque el hombre se vuelve esclavo de lo que piensa. Y piensa que todo lo que piensa, Dios se lo va a aprobar. Y hay muchos en las congregaciones que son esclavos del pensamiento. Lo que piensan, eso es lo que hablan. Porque yo quiero decirle que nadie habla sin pensar, es una mentira. Usted puede hablar a la ligera, pero usted piensa antes, porque antes de usted decir, usted dice lo que usted piensa. Porque la Biblia dice que se piensa en el corazón. Y la Biblia también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Los únicos que hacen las cosas sin pensar son los animales, que son seres irracionales. Pero usted y yo somos racionales y nosotros sabemos lo que decimos. Y a veces somos esclavos de nuestro pensamiento y actuamos según lo que pensamos. Y eso nos tiene esclavizados. Mucha gente son esclavos del pensamiento. Y eso es lo que te mete en problemas cada vez, porque tú haces nada más que lo que piensas y no lo que Dios dice. Y sigues viviendo atado a ese pensamiento, aleluya, y haces lo que el pensamiento te dice. Lo el Señor, y te has convertido en esclavo de tu pensamiento. Y Dios te habla, y Dios usa al pastor, Dios usa a los hermanos para hablarte. Pero como estás tan esclavo del pensamiento, tú no haces caso a la voz de Dios, tú haces caso a tu pensamiento. Y estás esclavo a Él, y ese pensamiento te puede llevar hasta fuera de la iglesia. Aleluya. ¿Por qué? Porque sigues esclavo de Él, y es tiempo de que te deshagas de tu pensamiento. Es tiempo de que dejes de ser esclavo de tu pensamiento y comiences a permitirle al Espíritu Santo de Dios, que te está hablando hace tiempo, que sea el que trabaje con tu pensamiento, que sea el que trabaje con tus emociones. Porque como dije ayer, a veces decimos que yo soy así, y muchos que han dicho eso, así mismo se han muerto, así como son. ¿Había eso? Que han muerto por lo que piensan y por lo que hablan. Los ha llevado a la muerte. Y hay muchos que no entienden que siendo esclavo de tu pensamiento, eres esclavo de tu concupiscencia, porque vas a hacer lo que tu concupiscencia te dicta. Y la Biblia dice que hay caminos que al hombre parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y tal vez tú piensas que lo que tú piensas es lo mejor, pero no necesariamente lo que tú piensas es lo mejor, porque fue lo que te llevó a la ruina espiritual mucho tiempo atrás. Y tú eres esclavo del pensamiento, porque el pensamiento te va a matar. Es que el pensamiento te va a alejar de Dios. El pensamiento te va a hacer irte al mundo, porque los pensamientos, gloria al Señor, del hombre no son los pensamientos de Dios. El pensamiento de Dios, yo decía el otro día, que está más alto, está por encima de nosotros. Aleluya. Por lo tanto, más nunca el pensamiento nuestro será el de Dios. Y cuando andamos según nuestro pensamiento, nos alejamos de Dios. Gloria al Señor. Y nos vamos acercando a la destrucción. Pero Dios no quiere la destrucción. Dios quiere que dejes de ser esclavo de tus pensamientos y que seas libre para que se cumpla la voluntad de Dios en ti. A su nombre. Gente que son esclavos de sus sentimientos. Son esclavos de sus sentimientos. Y yo sabía que esto en esa no iba a hacer brincar, pero está bien, yo no vengo para eso. Si quieren brincar, pues buscamos una casita de brinco ahí. Para que gusta brincar. Son esclavos de sus sentimientos. Esclavos de sus sentimientos, hermano. Usted ve personas que de momento están bien, están contentos, y
Y de momento se ponen tristes. Y usted dice, esta persona es bipolar. No, no es que es bipolar, es que está esclava de sus sentimientos. Y de momento está alabando a Dios. Y de momento no tiene ganas de alzar la mano. Y de momento abrazan a todo el mundo. Y de momento no quieren abrazar a nadie. Porque muchos son esclavos de sus sentimientos. Y el sentimiento, los sentimientos cada vez juegan con ellos. Juegan con su corazón. Y te hace sentir que eres una porquería. Te hace sentir que tú no sirves. Te hace sentir la peor cosa en el mundo. Aleluya. Y esos son personas que están esclavas del sentimiento. Aleluya. Que cada vez hay un día que te sientes, gloria al Señor, hay días que te sientes, aleluya, que eres hijo de Dios. Hay días que te sientes que estás en el cielo y hay otro día que no te sientes que eres nadie. Gloria al Señor. Y eso pasa cuando estás esclavizado al pensamiento. Cuando estás esclavo, atiendan acá por favor porque me sacan de comunión después. Aleluya. Cuando somos esclavos del pensamiento. Aleluya, no se le distrae, que a veces el enemigo tiene su astucia. Pero el Señor somos, y más cuando se habla de Cristo. Cuando somos esclavos del pensamiento, muchas veces nos vamos a sentir que no somos nadie cuando Dios nos ha hecho algo. Muchas veces nos vamos a sentir que no somos nada cuando Dios nos ha hecho algo. Y amados hermanos, no podemos seguir viviendo según los sentimientos, porque los sentimientos nos van a traicionar. Los sentimientos nos van a desviar del propósito de Dios y nos van a hacer caminar a nuestro propio propósito. Por eso es bien importante, gloria al Señor, que no seamos esclavos de los sentimientos, sino, amado hermano, que nos liberemos de los sentimientos y no permitamos ser engañados por ellos mismos. ¿Sabe por qué? Porque si no, usted va a seguir en un sub y baja. Usted va a seguir, gloria al Señor, en una inconstancia. Y muchas veces la causa de la inconstancia son los sentimientos. Que un día te sientes a 10 y otro día te sientes a 5. Que tú no sabes lo que está pasando. Es que eres esclavo de los sentimientos y tienes que dejar que Dios trate con tus sentimientos. Tú no puedes seguir permitiendo que tus sentimientos te hagan sentir como una porquería. No sigas teniendo una baja autoestima. Eso te va a tirar al suelo. Eso te va a hacer detenerte. Cristo te dio valor en la cruz del Calvario. Cristo te hizo su hijo. Cristo te hizo nación santa. Camina como hijo de Dios. Pero muchas veces los sentimientos nos traicionan y nos hacen estar tristes muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque somos esclavos de los sentimientos. Hay muchos que son esclavos del carácter. El carácter los tiene esclavizados. Muchas veces el carácter le ha echado a perder muchas cosas y muchas bendiciones. Hay personas que han perdido grandes bendiciones por su mal carácter. Grandes cosas que Dios tiene por su mal carácter. Y hay muchos que son esclavos de su carácter, que están atados y esclavizados a su carácter. Y es eso lo que no te deja ser libre. Tu carácter. El carácter ha dañado muchas cosas que Dios quiere hacer. El carácter ha dañado muchas cosas que Dios quiere, aleluya, crear en tu vida. Pero muchas veces cuando Dios quiere hacer, sale tu carácter. ¿Cuándo sale el carácter? Cuando Dios te habla y te enoja, el carácter te tiene esclavizado. Cuando Dios quiere tratar contigo y te enoja con aquel que Dios usa para tratar contigo, el carácter. Muchas veces el causante de que muchas veces nosotros no podamos lograr lo que Dios quiere que logremos es el carácter. Y muchos son esclavos del carácter. Son esclavos del carácter. Y no hay ninguna excusa para ser esclavo del carácter. Porque si tu carácter no te está ayudando es porque tu carácter no sirve. Si tu carácter está echando muchas cosas a perder, estás atado a él. Y hay muchas personas que están atados a su carácter y han arruinado muchas cosas por causa de su carácter. Y Dios ha querido hacer tantas cosas, pero el carácter no le permite lograr lo que Dios quiere que logre. Muchos están atados a las cosas del mundo. Santo Dios.
Hay gente en la congregación que están atados a las cosas del mundo. Están atados, hermano. Y le voy a decir más, hay personas que son líderes, hay personas que tienen cargo, que tienen puestos, que parece que están bien y están atados a las cosas del mundo. Hay gente que se congrega que están atados a la música mundana. Hay gente que se congrega que están atados a muchas cosas que el mundo ofrece. Están esclavizados a ella. Y mientras sigas siendo esclavo de las cosas del mundo te van a seguir atrayendo. Y te van a tener lejos de Dios. Pero la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y las cosas del mundo te van a traer hacia el mundo. Y exactamente eso es lo que quiere el enemigo, alejarte de Dios y acercarte al mundo. Y hay muchos en las iglesias que no, aleluya, no han sido libertados de las cosas del mundo. Si tú no has sido libre de las cosas del mundo, tú no puedes ser líder. Si tú no has sido libre de las cosas del mundo, tú no puedes coger parte de la casa de Dios. Porque si tú estás atado a las cosas del mundo, tú le estás dando a Dios lo inmundo. Entonces, si tú estás atado todavía, tú no puedes ser participante de las cosas santas, porque Dios y el mundo no mezclan. Y hay personas que son esclavas de las cosas del mundo. Y mientras seas esclavo de las cosas del mundo, las cosas del mundo te detendrán, aleluya, para caminar hacia las cosas de Dios. Y hay gente que hoy se tiene que decidir a dejar de ser esclavos del mundo y de las cosas del mundo, porque esas cosas son pasajeras, pero las cosas que Dios ofrece son permanentes, son eternas y son para bendición. Las cosas del mundo te llevan a la perdición, pero las cosas de Dios te llevan a la bendición. Entonces tú escoges lo que tú quieres. ¿Quieres la perdición o quieres la bendición? Hay otros que son esclavos de la lengua. Y yo, como me voy hoy para San Pío, me acuerdo bien, tranquilito y contento. Muchos son esclavos de la lengua. Y lo que los ha metido en problemas es la lengua. Lo que nos ha metido en problemas es la lengua, porque siempre están hablando de lo que no tienen que hablar y están hablando de quien no tienen que hablar. Y eso es muy peligroso. Cuando usted hace su reunioncita a tomar café y a ponerse a hablar de los hombres y las mujeres de Dios que Dios ha puesto, eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Y hay gente que son esclavos de ella, que siempre están en problemas y dicen, no, es que el diablo se levantó. No, lo que se levantó fue la lengua tuya otra vez. Y son esclavos de ella. Son esclavos. Todo el tiempo la lengua los mete en problemas. Son como, ¿cómo se llama? La lengua los ha metido en problemas. Y son esclavos de la lengua y de lo que hablan. Hermano, y si usted es esclavo de la lengua, la Biblia dice en el libro de Santiago que ese miembro pequeño enciende un bosque grande. Y cuando usted tiene su lengua descontrolada, si no es capaz de controlar la lengua, no va a ser capaz de controlar todo su cuerpo, ¿sabe? Y usted tiene que tener cuidado con lo que usted habla, porque usted está siendo esclavo de su lengua. Y esclavo por su lengua, muchas veces no ha podido lograr las cosas que Dios quiere que logre, porque Dios está diciendo que santificaste el vestidito y eso está bueno, pero santificaste la lengua también. Levante sus manos y disimule la verdad. Está difícil aquí, pero yo lo voy a arreglar. Muchos son esclavos de la lengua. Y usted tiene que tener cuidado porque lo que usted habla puede afectar la obra completa de Dios. Amén. Usted no tiene que estar yéndose a casa de nadie, de las iglesias de nadie, a hablar lo que usted no tiene que hablar. No, hermano, porque muchos son esclavos. Y mientras yo estaba orando, yo lo voy a decir, Dios me dijo que le dijera a los pastores, que le dijera a los pastores, que no con todo el mundo se puede juntar. ¿Tanto? Es mejor quedarse solo. No con todo el mundo se puede juntar porque muchos no tienen buenas intenciones. Muchos están en liderato y todavía son esclavos. Les gusta la contienda.
y les gustan las divisiones. Tienen que tener cuidado, porque hay muchos que lo que están haciendo acercamiento, pero muchos no vienen con buenas intenciones, porque aún teniendo cargo todavía son esclavos y les gusta soltar la lengua y nos van a contaminar y van a traer, aleluya, división, y traen muchas veces, aleluya, muchas cosas dentro de la congregación, y tienen que tener cuidado con quienes se juntan, porque no todos tienen buenas intenciones. Muchos vienen con otras intenciones de dañar, porque mira, hermano, yo le voy a dar claro, yo he conocido ministros de años que están esclavos a la lengua y que meten en problemas a cualquiera y que le dividen la iglesia a cualquiera y que meten en problemas. Usted tiene que tener cuidado, no se junte con todo el mundo, no todos los que dicen ser son, porque hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando el enemigo ve crecimiento y avance, muchas veces va a utilizar esclavos para venir a tratar de dañar lo que Dios está haciendo. Pero aquí hace falta gente libre que digan: en mi casa no, en la iglesia no, en mi familia no. Habrá gente aquí libre que van a pelear por su casa, que van a pelear por sus hijos, que van a decir: en mi casa no habrá esclavitud, en mi casa no habrá esclavitud. Gente que diga: mira, nosotros no vamos a permitir que lo lindo que Dios está haciendo sea dañado por un esclavo. No deje que un esclavo se meta a la congregación. No deje que un esclavo se meta a tu casa, a tu familia, para dañar. Si un esclavo entra, que sea para ser libre. Pero no deje ningún intruso que venga a dañar lo que Dios está haciendo. Porque sabe una cosa, bueno, lo que Dios me dé, eso hablo. Sabe una cosa, que hay mucho que cuando el enemigo ve, aleluya, la libertad que se está manifestando, hay muchos que son esclavos, y el que es esclavo va a obedecer a su amo. Y si el amo es la lengua, van a venir a hablar para tratar de detener el fuego y la libertad que hay. Pero hace falta libres que digan: no, el fuego no lo apaga nadie, el fuego no lo detiene nadie. Habrá gente libre aquí que dice: no, se equivocó el diablo. Hoy venimos a deshacer las obras del diablo, porque aquí hay un pueblo libre. Aquí hay un pueblo libre. Ay, alaba la gloria del Señor. Hay mucha gente esclavo de su lengua, hermano. Usted sabe cuántos pastores han dividido otra obra con la lengua, porque son esclavos de ellos. Cuántos evangelistas y cuántas ovejitas que se han cambiado más de iglesia, y después dicen que el problema es el pastor y la iglesia. El problema es la lengua tuya, que no la aguanta. Y es tiempo de que aguantes la lengua, porque estás siendo esclavo de tu lengua. Aleluya. Yo no vine a maltratar al pueblo, pero vine a hablarte una verdad. Aleluya. Vine a decirte que tienes que refrenar tu lengua. Aleluya. Porque enciende un bosque entero y puedes encender una división, puedes encender conflictos, puedes encender muchas cosas dentro de la casa de Dios. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Pero refrene su lengua, hermano, porque es muy peligroso. Es muy peligroso cuando el pastor aquí y los hermanos y la pastora termina de predicar y predica un mensaje en la sala acá. Luz en ella. A ti no te gustó y te vas para tu casa a hablar lo que se habló aquí, porque no te quieres someter a ello. Es muy peligroso. Tú mismo estás atrayendo condenación para ti mismo, simplemente porque tal vez no te gusta lo que hablamos. Luz alaba cata. Lo que tienes que hacer es santificarte, meterte con Dios y refrenar tu lengua, porque tu lengua te va a llevar al fracaso. Siento la presencia de Dios. Aleluya. Tu lengua te va a llevar al fracaso, lo que tú hablas. Tienes familiares, ay Dios mío, tienes familiares que no le sirven a Dios, pero te pones a soltar la lengua frente a tus familiares inconversos. ¿Crees tú que se van a convertir cuando siempre estás hablando de los hermanos de la iglesia con la familia tuya inconversa? Es tiempo de que refrenes tu lengua. Es tiempo de que refrenes tu lengua. Ay, Santo Jesús.
siendo libres, viniendo a un templo, siguen siendo esclavos. Santo Dios, aleluya. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted era un bochinchero en el mundo, ya se supone que tú no lo seas. Vieron tantos amén y tan fuertes. Santo Dios. ¿Cómo se me explotan los oídos cuando dije eso? Si usted era un problemático y un bochinchero en el mundo y ahora vino a Cristo, se supone que usted dejó de ser problemático o bochinchero. Aleluya. Hay gente que son problemáticos, hermano, y son. Santo Jesús. Y el chisme, eso está en la Biblia, estoy hablando de lo que está en la Biblia. El chisme a Dios no le agrada. Porque por ponerse a chismear, la hermana de Moisés, lepra le brotó. Hay gente que lo hacen hasta en el parque. Ay, santo, como va a salir de aquí, me voy a ir. Ay, sí que me he dicho. Usted tiene que tener cuidado con la lengua, hermano. Tenga cuidado, usted le está haciendo daño a la obra. Usted le hace daño en la cena del cuerpo de Cristo. Cada vez que le da rienda suelta a esa lengua, usted le hace daño al cuerpo de Cristo, y eso no es bueno. Porque a veces hay visitas que vienen a la casa de Dios y usted suelta la lengua y usted empieza a hablar, y a lo mejor esa visita nunca más viene por lo que usted dijo. Usted tiene que tener cuidado, hermano. Usted tiene que no ser piedra de tropiezo. Y si es esclavo de la lengua, decirle: lengua, te sujetas al Espíritu en el nombre de Jesús. Su nombre, ya termina. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted no es verdaderamente libre, entonces el Hijo no lo libertó. Porque cuando usted es libre de todas las cosas. Y por eso el apóstol le dijo: tú no eres esclavo, tú eres libre. Y eres hijo y eres heredero. Si eres hijo y eres heredero, compórtate como hijo y compórtate como heredero. No te comportes como esclavo, porque muchos se comportan como esclavos en vez de comportarse como hijos y herederos. Si tú eres heredero y eres hijo, tienes un comportamiento diferente al que tenías cuando eras esclavo. Aleluya. Y si todavía no te puedes comportar así, entonces tú necesitas liberación. Porque hay gente dentro de las congregaciones que están atados y necesitan liberación. Hay gente que necesitan ser libres de la esclavitud. Y Dios me trajo con esta palabra en esta tarde, porque Dios quiere romper cadenas de esclavitud. Quiere libertar en esta tarde aquello que te tiene atado, aquello que no te deja caminar. Dios quiere romper las cadenas en esta tarde. Y yo no sé si aquí hay una iglesia dispuesta a provocar que Dios liberte, que Dios rompa las cadenas. Mire, hermano, el alcalde mío, el apóstol Pablo simplemente le estaba diciendo a esta iglesia: compórtese como lo que son. Si usted dice que es cristiano, compórtese como cristiano, no se comporte como esclavo. Y si usted todavía no es cristiano, Dios quiere que dejes de ser esclavo y te conviertas en su hijo. Porque para eso Cristo murió en la cruz. Hace mucho tiempo atrás, había un hombre que le gustaba ir al circo desde pequeño. Desde que era bien pequeño, él visitaba el circo, lo llevaba. Uno de los animales que a él le impresionaba y le llamaba la atención era el elefante. Él veía como aquellos grandes animales se movían, la gran estatura y la fuerza que tenían. Y él le llamaba la atención. Pero una de las cosas que le llamaba la atención a él, que este animal, aún siendo tan grande y tan fuerte, cuando se acababa la función, lo amarraban con una cadenita y con una estaquita. Él decía, desde que era pequeño, él decía: ¿cómo el elefante, siendo tan grande y teniendo tanta fuerza, cómo es que uno se escapa de esa estaquita y de esa cadena? Y creció con esa duda. Y los años pasaron y él creció, y el elefante todavía vivía y él seguía yendo al circo. Y aún desde que era pequeño, cuando se hizo grande, él se quedó siempre con esa duda.
¿Por qué? Si el elefante es capaz de arrancar un árbol, de voltear un carro y de hacer tantas cosas con la fuerza, ¿cómo es que lo amarraban en esa taquita con esa cadena y no se suelta? Él volvió a ir al circo, y cuando fue al circo y se acabó la función, él vio nuevamente al elefante con la taquita y la cadena. Fue donde uno de los hombres que allí trabajaban y le dijo: oye, yo tengo una pregunta. ¿Por qué si el elefante es tan grande? ¿Por qué si el elefante tiene tanta fuerza? ¿Cómo es que él no se escapa de esa cadena? Y el hombre le dijo: no, es que él está traineado para eso. Él decía: pero si está traineado, ¿para que lo amarran? So, el hombre no le pudo dar la respuesta que él buscaba. Después encontró otra persona y él le dijo: mire, yo estoy viniendo desde pequeño a este circo y yo siempre he tenido la duda. ¿Por qué? Si el elefante es tan grande y tiene tanta fuerza, ¿por qué ese elefante lo amarra con una cadena de una estaca y no se escapa? Y él dijo: oh, usted sabe por qué ese elefante lo pone en una estaca y una cadena y no se escapa. ¿Usted sabe por qué eso pasa? Porque desde que era pequeñito lo acostumbraron a la cadena y a la estaca, y cuando era pequeño no tenía la fuerza para soltarse y se acostumbró a estar atado. Y esa es la razón por la cual el elefante no podía soltarse de la cadena. Le traigo esto porque mucha gente, se lo voy a decir suavecito, muchas personas se acostumbraron a ser esclavos y viven como esclavos teniendo la oportunidad de ser libres. Como aquel elefante que tenía la oportunidad de ser libre, pero se acostumbró. Y hay muchos que se han acostumbrado a ser esclavos sin entender que pueden ser libres. Y llevan años y años y años esclavizados y atados y siendo esclavos por lo mismo, sin entender que usted puede ser libre. Tú no tienes que vivir condenado como esclavo. Cristo te da la oportunidad de que camines en libertad. Aleluya. Y esta es la parte que el Señor dice: tienes que dejar la costumbre y tienes que dejar de ser esclavo. Y este es el día de que tú digas: yo no soy esclavo, yo soy libre. Hoy yo voy a ser libre de mi carácter, hoy yo voy a ser libre de mi lengua, hoy yo voy a ser libre de mi pensamiento, hoy yo voy a ser libre de mis sentimientos. Gente que diga: yo soy libre, yo no soy esclavo, yo soy libre, no soy esclavo. Habrá aquí gente que dice: yo no soy esclavo, yo no soy esclavo. Y aquí hay uno, acá hay otra. Habrá gente aquí que dice: yo no soy esclavo, yo soy libre. Yo no soy esclavo, yo soy libre. Y donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad, aquí hay libertad. ¿Dónde está la gente que ha sido libre, 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 libre? Los que no son esclavos, los que dicen: hasta hoy dejé de ser esclavo. Ya yo sé lo que me tiene estancado, ya yo sé lo que me tiene así. Hoy quiero ser libre, ya no soy más esclavo. Hoy soy libre, 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 libre. Póngase de pie los libres. Póngase de pie los libres alabando al Señor. Aquellos que dicen: ya yo estoy cansado de caminar como esclavo, ya yo estoy cansado de ser así. Hoy quiero ser libre, hoy quiero ser libre, hoy quiero ser libre, hoy quiero ser libre. Y aquellos que han disfrutado de la libertad, los que son libres de la libertad, Señor, alaba al Señor. Alaba al Señor, porque hay gente que están atados y necesitan ser libres. Pero usted que es libre va a provocar que el que esté atado sea libre. Usted que es libre va a provocar que el que está esclavizado sea libre en el nombre de Jesús. Luz, alaba, capa. Ya yo termino para darle libertad al Espíritu, como le estaba dando libertad cuando estaba el devocionado ahorita. Porque aquí hay gente esclavo que tienen que ser libres. Aquí hay gente que son esclavos todavía. Y Cristo quiere hacerte libre. 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 Dios dice: entrégamelo hoy. Te quiero hacer libre. Entrégamelo hoy. Mira, aquella mujer está sintiendo presencia por allá atrás. Dale libertad al Espíritu, porque Dios vino a libertar. Vamos, los libres le dan libertad.
Los libres le adoran. Los libres le alaban. Porque los únicos que pueden alabar son los libres. El Señor te dice en esta tarde, ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y si hijo, también heredero. Aleluya, de Dios por medio de Cristo. Ya no eres esclavo, ya no tienes que vivir en esclavitud. Vive en libertad, vive en libertad. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Y en esta casa, en esta tarde, aleluya, está el Espíritu que te hizo libre. El Espíritu que te hizo libre. El Espíritu que te dio libertad. Los alacas. He dicho que Dios quiere romper cadenas. La persona que menos tú me piensa está atada. Disculpa el la persona que usted menos se piensa está atada. Por eso usted ve que no reacciona al mensaje, porque está atada. Pero tú que eres libre, puedes unirte conmigo y provocar que el que está atado, que el que está esclavizado, sea libre en esta tarde. Vamos, vamos, que el que está atado sea libre, 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 por el poder de la palabra, por la sangre de Cristo. El que está atado es libre, el que está atado es libre. Aleluya, gloria a Dios. Hay gente que necesita libertad en esta tarde. Hay jóvenes que necesitan liberación en esta tarde. Hay jóvenes que necesitan liberación. Jóvenes que están atados a la pornografía. Jóvenes que están atados a las cosas del mundo. Adultos que están atados a sus pensamientos. Tú necesitas liberación. Tú necesitas liberación. Siento a Dios. El que rompe cadenas. El que liberta. Lo que impide se va. Lo que estorba se va. Lo que no es de Dios se va afuera. En libertad. Se va afuera. Fuera. Se rompe las cadenas. Se rompe las cadenas. Tú sacas ahí. El pueblo de comunión ahí. El pueblo de comunión. Y hay cadenas que se tienen que romper. Cadenas. Luz María se rompen las cadenas. Luz Satanás, papá. Se rompen las cadenas.
Cristo quiere que digas, ya no soy esclavo, ahora soy libre, ahora soy libre. Cristo me llama. Te hago un llamado. Aquel que quiera a Cristo, aquel que se quiera reconciliar, Él vino a libertarte. Tú no tienes que vivir así, porque Él vino a darte libertad. El altar está abierto. Cristo me llama, Cristo me llama. Cristo me llama. Él quiere devolverte el lugar. El lugar que dejaste, Dios que lo quiere que lo vuelvas a recoger. El lugar que dejaste, Dios quiere que lo vuelvas a recoger.